Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. En todo caso, hay asambleístas que, bueno, llaman la atención porque no fiscalizan, faltan, no legislan y así todo buscan la reelección. 53 de ellos ni siquiera han presentado ni un solo proyecto de ley. Los detalles lo tenemos aquí con Roger Selly, coordinador del Observatorio Legislativo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y bueno, ¿cómo le ha ido a la Asamblea Nacional este año? Y a los asambleístas que quieren reelegirse, ¿cómo les ha ido? A quienes no le vamos a dar el voto, Roger, bienvenido. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias, Vero, por la invitación. Siempre un gusto estar en Sucesos. Bueno, quisiera empezar destacando un dato que mencionaste y es el tema de no presentación de proyectos de ley. Primero en términos cuantitativos y luego en términos cualitativos, que es lo que más nos debería interesar. En términos cuantitativos, sí, hace unos meses eran más de 50 legisladores que no presentaban ninguna iniciativa. No obstante, eso se redujo a 4, y son 4 los legisladores que no han presentado iniciativas. Es Pamela Aguirre, Segundo Tualá, María Fernanda Jiménez y Celestino Huizum de ADN, este último. O sea que el último mes se les dio por mandar Claro, puro proyecto. suele suceder que cuando se acerca una campaña, Así saben como que que se ya van a llega sacar. domingo y no hicimos los deberes y vamos haciendo a Más o última menos hora. así, más o menos así. Lo que nos hace pensar de fondo es si es que realmente llegan preparados o con ideas a la Asamblea Nacional, o aceptan el primer proyecto de ley que se les cruza por el camino, lo cual es cuestionable. Dije cualitativo porque ese es el enfoque de este informe. No es mejor legislador el que presenta más proyectos de ley, de Ujú. ninguna manera. Por ejemplo, tienes el caso de Paul Boestán, ya para ir entrando en materia cualitativa, que él presentó 17 proyectos de ley, pero esto solo ha avanzado en un 9%. Ujú. Es decir, posiblemente la próxima legislatura ni siquiera tope estos proyectos de ley y se presenten nuevos proyectos de ley. Ok. Y sucede que cada año van quedando rezagados entre 600 y 800 proyectos de Wow. ley. Eso es altísimo. Tú decías en la anterior entrevista que cumplimos 25 años de la dolarización, también cumplimos 15 años del Parlamento, de este modelo de Asamblea Nacional. Y la cifra Como global, asamblea, porque antes se claro, llamaba Congreso, ¿no? como modelo Asamblea, Ajá. digamos. Sucede que se han presentado más o menos 2.500 proyectos de ley desde que se instalaron en el 2009. Pero apenas la mitad ha sido tramitado en el Pleno. La otra mitad se ha quedado en el limbo jurídico o ha sido archivado. ¿Qué nos hace pensar eso ya de forma cualitativa? Un gran número de proyectos de ley significa una mejor legislación. Un gran número de leyes aprobadas significa una mejor calidad de vida para las personas. No necesariamente, diría yo. Mañana, y voy a ese punto porque la Asamblea Nacional te dice que hizo una buena gestión, aprobando un gran número de leyes. Ese es el argumento principal. Porque no Y, sirve nada si muchas quedan en papel. y yo pienso, mañana se aprueban 100 leyes. Dentro de un año el país va a ser mejor. Y Vicente decía justamente, este Así país es, no necesita más leyes posiblemente. Y ahí conectamos con campaña. ¿Qué por nos van a supuesto. ofrecer los legisladores? De lo que yo he escuchado, te ofrecen más leyes. Te ofrecen leyes de seguridad, leyes de empleo joven, leyes de emprendimiento. No obstante, nosotros también hicimos un análisis. No decimos de forma zanjada este país no necesita más leyes, tal vez necesita optimizar su regulación, pero sí necesita regular algunos aspectos que nunca han sido topados. Te pongo un ejemplo, la ley de minería. El informe para segundo debate de esta ley ya está 5 años en el cajón de la presidencia de la Asamblea Nacional. Y ningún presidente se atreve a poner esa ley en el Pleno, Increíble. por razones que son obvias. La ley de prevención de conflictos de interés fue archivada. Es una ley que se presentó nuevamente y que buscaría que se interponga el interés público sobre el interés privado en las decisiones de la justicia, del ejecutivo y del legislativo. Y así podemos nombrar algunos temas que no están regulados. Son más o menos 5 o 6. Ahora a la ciudadanía nosotros presentamos este aporte. Pensamos que podría ayudar de alguna manera a un voto informado.
Pero yo te digo, ahí soy un poco pesimista porque las papeletas ya están definidas y el ciudadano no tiene de otra que enfrentarse a esa papeleta que no Además, goza ahora de tienes que calidad. votar en bloque, no puedes escoger, ¿no? Exacto. Entonces hemos de alguna manera reenfocado el objetivo, que nos parece más interesante, y es que este instrumento sea útil para las organizaciones políticas, porque finalmente las organizaciones políticas son quienes son responsables de los candidatos que ponen en papeletas. Así es. Si tú le preguntas a una organización política si filtra sus candidatos y cómo los filtras, ninguna de ellas lo hace por resultados de gestión. Y tú decías al inicio, es un montón, es más del 70% de legisladores que buscan la reelección. Es decir, las organizaciones políticas debieron, en primer lugar, revisar cuál fue su gestión. Por Muchos supuesto. de ellos ya están los 4 años, es decir, están desde el 2021. Es un instrumento, es un llamado de atención para las organizaciones políticas para que filtren candidatos. ¿Por qué? Y voy a poner un ejemplo. Porque esto no es un tema general o que no se puede analizar de ninguna manera. A veces se piensa que el legislativo es un todo y una nada a la vez y que no se pueden ir desmenuzando ciertos aspectos. Te pongo un caso. ¿Cómo es posible que una organización política reciba 15 legisladores camiseteros? Además, varios de ellos se han cambiado en 3 veces de camiseta en un año. Y además, un legislador de la provincia del Guayas se ausentó en más del 40% de las votaciones del Pleno de la Asamblea Increíble. Nacional. Es decir, si pensamos en un aula de clase, esa silla Estuvo vacía. estuvo vacía, ni siquiera fue el suplente. Ah, ni siquiera le fue Ni suplente. siquiera fue el suplente. Nosotros a eso le llamamos ocupación de la curul o curules vacías. Es decir, no hay representación. Por Y supuesto. ojo que esos candidatos y esas organizaciones políticas tienen la cara de nuevo, pedir a la ciudadanía el voto por ese ¿Vos has visto candidato que cuál hizo es un el mal nombre trabajo. de esta persona? Javier Jurado, que estuvo en la Revolución Ciudadana, ahora está en ADN, y él tiene la menor ocupación de la curul en el Pleno de la Asamblea Qué Nacional. lindo. Es decir, de cada 10 decisiones Increíble. en el Pleno de la Asamblea Nacional, él no estuvo 4 y no envió ni siquiera a su suplente. Y ahora busca la reelección. Sí. Bueno, ya, ya tenemos el nombre del personaje, así que a tomar nota para no darle el voto si es que consideramos que no se merece. Ahora, otro tema que también se ha dedicado a la Asamblea y que esto sí, sí es objeto de críticas desde siempre, es estas resoluciones inútiles que declaran el día del bizcocho que, bueno, frente a las 47 leyes que dice el informe de ustedes que se tramitaron desde noviembre, se aprobaron 141 resoluciones que equivale al triple de las leyes aprobadas, pero que, por ejemplo, 36, según menciona su informe, son exhortos sin carácter jurídico vinculante, que son básicamente un saludo a la bandera. Exactamente, no lo pudiste haber dicho mejor. Y vamos de lo cuantitativo a lo cualitativo. Si quienes te piden el voto te dicen, nosotros hemos sesionado más de 130 veces y hemos tratado más de 400 puntos de orden del día, parece que hicieron un trabajo fenomenal. Pero nosotros nos hemos tomado también el trabajo de analizar qué pasó en el Pleno de la Asamblea Nacional. Sucede que se convocó al trámite de leyes en un casi 40% de los puntos de orden del día. Es decir, sí, la mayor atención en la agenda parlamentaria fue vamos a tramitar leyes. Luego tienes control político, casi un 30%, hay un equilibrio. Luego tienes menores porcentajes como procedimiento parlamentario, que es normal, 20%, elegir autoridades y Ujú. demás. Nosotros siempre nos enfocamos en las votaciones, porque en las votaciones finalmente se plasma la voluntad de la representación. Y ahí la historia es distinta, ya es cualitativa. Más o menos se dieron 550 votaciones. Y ahí nos damos cuenta que la mayor cantidad tiene que ver con el procedimiento legislativo, un 40%. Digamos, es legítimo, se ordena, sabemos cómo funciona el Parlamento, pero luego si revisamos el siguiente porcentaje, casi el 40% es la aprobación de acuerdos y resoluciones. ¿Qué nos quiere decir este dato? Que la Asamblea convoca a un tema y finalmente se desvía del trámite Típico, legislativo cambian el orden del día y se y les ocurre termina declarar el día del gamer. exactamente. Eso es lo que ¿Por qué sucede. pasa esto? ¿Qué se hacen Bueno, los locos con las votaciones? ¿Qué sucede en la desde la Asamblea? ciencia política es un término que le llaman el filibustero. Es decir, comienzan a meter en agenda Ujú. temas, digamos, que son atractivos para la opinión pública, para la ciudadanía, y dejan de lado temas de fondo,
como los que Por mencionábamos, la ejemplo, ley el de COS, el minería, Código de Salud, no puede estar más rezagado ya el 7 años, código de la creo, niñez. el Código de la Niñez. Claro, pero eso nos preocupa más allá del parlamento que tenemos, de la madurez política de las organizaciones. Así es, Son organizaciones que no pueden hablar de temas difíciles. se asustan. No pueden hablar. Y hay que decirlo con toda claridad, nuestras organizaciones políticas en este país no pueden asumir un debate de Increíble. altura y de calidad de temas de fondo. Imagino una relación de pareja, marido y mujer se van pasando los temas difíciles, nunca lo hablan y a la Y final eso se va se a acumula. estallar, se acumula. Exactamente. Y eso está pasando con las leyes de nuestro país. No se hablan de temas difíciles. Reformas laborales. Yo no veo un parlamento en los próximos años que se atreva a topar de fondo y seriamente una reforma laboral. Y es, Y es, por ejemplo, dolarización. Acordémonos que hay un proyecto de enmienda o reforma constitucional al respecto del dólar. Pero en fin, ¿qué confirma esta hipótesis? Es que 47 leyes sí han sido aprobadas en diversos temas: ambiente, derechos digitales, empleo, justicia, movilidad humana, pero quedan pendientes los temas de fondo, ¿no? Temas de administración pública. Y creo que esta asamblea y que la próxima también nos demuestra que difícilmente las organizaciones políticas en este país van a mejorar porque ellos mismos se regulan. Sabemos todos que hay un alto grado de transfugismo político, de camisetazo. Son casi 30 casos en un es año. impresionante. Y muchos llegan y dicen después, ay, soy independiente, pero siempre Es pasa un eso. problema. Y la reforma empezó con algo muy fuerte, se planteaba la cárcel para quien comete este tipo de actos, lo cual Un es poco exagerado. extremo. Así es. Pero hay otros mecanismos como el colombiano, por ejemplo, en donde debes renunciar si te quieres cambiar de camiseta un año antes de la elección. Eso desincentiva muchísimo el camisetazo sin prohibirlo. Claro. En todo caso, esta reforma se aprobó con algo cosmético, digamos, iban a hacer una investigación y cualquier sanción administrativa. El presidente Noboa ha vetado totalmente esta normativa y actualmente quedamos en las mismas. De fondo, lo que ocurre en la Asamblea Nacional es que vamos a tener posiblemente el próximo año una asamblea que no tenga mayorías, sino que tenga minorías, grandes minorías, por supuesto, como la Revolución Ciudadana. Parece que se va a repetir ese escenario. Y desafortunadamente, y con esto concluye esta parte, no vamos a topar los temas de fondo. Posiblemente tengamos lo mismo, no hemos cambiado los cuadros, posiblemente Más de lo los mismo. Es que no podemos ecuatorianos, esperar algo distinto si es que se y están no hay de dónde eligiendo los escoger, mismos. no hay de dónde escoger. ¿Será que no hay dónde escoger o es que las organizaciones políticas nos están fallando allí, Ah, por George? supuesto, me refiero a cuando llegamos a la papeleta, Ah, es claro, algo Ciudadanos no tiene otra predeterminado, opción. no tiene otra opción. La responsabilidad de que este país esté como esté es de las organizaciones políticas. Y es chistoso y triste a la vez que las organizaciones políticas nos digan, no, pues que solo ha sido un año, no hemos podido hacer mucho. Recordemos, ecuatorianos, que cuando se disolvió la Asamblea Nacional y nos pidieron el voto la primera vez, estos legisladores decían que en un año cambian el país. Es verdad. Recordemos que nos decían eso. ¿Qué nos dirán a decir ahora? Pero más allá de ese argumento, si nosotros nos fijamos en la trayectoria política de las organizaciones en el Parlamento, son las mismas, con distintos nombres. Es increíble. Bueno, ya está en el ciudadano en evaluar los mejores cuadros para dar su voto o no darlo. Y a propósito de este informe del Observatorio Legislativo, Roger, ¿dónde podemos encontrarlo para que quienes están escuchándonos y quieran dar lectura mucho más consciente ha sido a esto y los detalles que tiene este informe puedan hacerlo? Bueno, pueden encontrar este informe en nuestra página web de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, del Observatorio Legislativo también. Y en nuestras redes sociales nos encuentran como Ciudadanía y Desarrollo. Y más allá de eso, nosotros también estamos apostando a un esfuerzo comunicacional. Estamos haciendo videos, reel, Ujú. TikToks, para que la ciudadanía se entere de los datos más importantes de la Asamblea Nacional. Y más allá de cómo vayamos a votar este 9 de febrero, pensar también en los próximos años, porque si somos cortoplacistas, quizás sigamos en lo mismo. Así es. Se vienen ya las elecciones seccionales, políticamente hablando, por supuesto. Ciudadanamente están a 2 años, pero las organizaciones políticas ya podrían prepararse para, a través de instrumentos como estos, filtrar sus cuadros de mejor manera y presentar una papeleta decente a la ciudadanía. Un llamado de atención a las organizaciones políticas y movimientos que sí se han convertido lamentablemente en maquinarias electorales que sí solo aparecen para las elecciones, ponen a los cuadros a veces a última hora,
De ahí que tenemos los problemas que tenemos, por ejemplo, con la vicepresidenta. No se conocía al personaje y bueno, ahora estamos hablando de si se debe pedir licencia, si se debe encargar la presidencia, la vicepresidencia, en fin. Lamentable, y esto sí tiene que ser un llamado de atención para los políticos. Gracias a Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, por darnos los datos importantes por esta iniciativa ciudadana que saludo realmente porque son temas que se necesita saber. Así que gracias por ese trabajo, Roger, y bueno, éxitos en lo que se haga en estas elecciones. ¿Vale? Muchísimas gracias. Y de igual manera, Vero.